Vamos a estudiar ahora el cálculo de probabilidades de una variable aleatoria continua. Vimos que un ejemplo de variable aleatoria continua, x, podría ser, por ejemplo, el peso de una persona elegida al azar. Bueno, pues porque ese peso podría valer 70,1, 80,5, etcétera. Son números decimales. Pero también vimos que si yo quiero calcular las probabilidades de que la variable peso valga un valor concreto, que estas probabilidades valían 0. Que realmente nosotros lo que vamos a calcular no es que la probabilidad de que el peso de una persona valga 70,1, sino que el peso de una persona esté entre 70 y 71, por ejemplo. Vamos a ver este tipo de probabilidades. Las probabilidades que no van a valer 0 son las probabilidades de que la variable aleatoria pertenezca a un intervalo. Pero ¿cómo vamos a calcular esas probabilidades? Para ello vamos a utilizar funciones que se van a llamar funciones de probabilidad o funciones de densidad. Una función de probabilidad o de densidad es una función que cumple lo siguiente. Primero, que siempre sea positiva o 0, y que el área por debajo de la curva, decimos el área entre el eje X y la curva, valga 1. Vamos a ver ejemplos de qué serían funciones de densidad y qué no serían funciones de densidad. Vamos a empezar con esta de aquí. Mirad, esta es una función a trozos que en el intervalo -1, 1 viene dada por una función lineal de pendiente 1, pasa por el origen, es lineal, tiene pendiente 1, y fuera de este intervalo la función vale 0. Entonces la función sería f de x igual, como es una función a trozos, va a venir dada por una llave, y valdría x si estamos entre -1 y 1, los estamos tomando, los extremos dentro de este intervalo, y 0 en otro caso. En otro caso se suele escribir así, E o C. ¿Qué significa cuando x no está entre -1 y 1? Bueno, pues esta es la función que tenemos ahí representada. Ahora, ¿esa función cumple la definición de función de probabilidad o densidad? ¿Es mayor o igual que 0 para todos los x? Bueno, aquí vale 0, pero aquí es negativa. Entonces, en este caso, esta función que hemos graficado aquí y que viene dada como x y la x está entre -1 y 1, no sería una función de densidad válida y no nos serviría para el cálculo de probabilidades de una variable aleatoria continua. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos una función g que en este caso sí es una función positiva, mayor o igual que 0, ya que la gráfica se encuentra toda en el semiplano superior. Vamos a ver la segunda condición, que el área entre el eje X y la curva, en este caso se trata de esta curva en rojo, de la función valga 1. En este caso, el área que tenemos que medir es la siguiente. Se trata de un rectángulo cuya base mide 1 y cuya altura también mide 1. Luego, el área será base por altura partido por 2, 1 por 1 partido entre 2, 1 medio, 0,5. 0,5 no es 1, luego esta función no nos sirve para trabajar con probabilidades, no es una función de densidad. Bien, pues vamos a poner un ejemplo de función que sí es una función de densidad. Esta función de aquí, de nuestro tercer ejemplo, al igual que la segunda función, es positiva porque está en el semiplano superior en el que queda dividido el plano por el eje X. Todas las y, todos los valores son positivos.
Ahora, ¿qué área es la que encierra la gráfica de la función f? Vamos a dibujarla. Vemos que se trata de un rectángulo cuya base empieza en 1 y termina en 3, luego la base es 2 y la altura es 0,5. Por lo tanto, el área será de 2 por 0,5, base por altura, y 2 por 0,5 es 1. Así pues, sí es una función de densidad. A las variables aleatorias que tienen una función de densidad de este tipo, es decir, la función de densidad encierra un área 1 que es un rectángulo, es decir, la función de densidad está formada por una constante, una función constante en un intervalo y 0 en el resto. A esas variables se dice que siguen una distribución uniforme. Aquí tenemos la siguiente definición. Una variable x sigue una distribución uniforme si su función de densidad es una constante en un intervalo. ¿Qué constante? Aquí la tenemos representada como función a trozos. Sería la constante 1 partido por la longitud del intervalo. La longitud del intervalo AB es b menos a. Si x está en ese intervalo y 0 en otro caso. Ejemplo, pues si nosotros queremos una función que sea uniforme en intervalo 3, 6, pues la función f de x estará definida cuando x está en el intervalo 3, 6, pues fijaos que la longitud del intervalo entre 3 y 6 es 3, pues valdrá un tercio para que base por altura valga 1, y 0 en otro caso, o en otro caso que también se puede escribir si x está fuera del intervalo 3, 6. Eso sería una función uniforme parecida a esta de aquí, solo que empezaría en 1 y terminaría en 3, y en lugar de altura 0,5 tendría altura 1/3. Vamos a calcular ahora probabilidades de funciones de densidad uniforme. Tenemos este ejemplo, una variable aleatoria x que viene dada por esta función, que si os fijáis en el intervalo 3, 7, el intervalo 3, 7, de 3 a 7 van 4 unidades, tiene longitud 4, pues es constante y la constante es 1/4. De tal manera que cuando yo multiplico 1/4, que sería la altura, por la base, 4, me sale 1. Y 0 en otro caso. Y vamos a calcular probabilidades. La probabilidad de que la variable x valga 3, la que esté en un intervalo 3,5 a 5, la de que sea mayor que 5 o menor que 7. Para ello vamos a utilizar la gráfica de la función. Aquí la tenemos, es una constante en el intervalo 3, 7 y la constante es, aunque aquí no aparece, es 0,25, 1/4. Voy a escribirlo aquí porque es lo que vamos a utilizar continuamente. Esto sería el 0,25. Pues bien, si nosotros queremos calcular probabilidades, tenemos lo siguiente. En primer lugar, la probabilidad de que una variable aleatoria continua valga un número concreto es 0. Esta primera probabilidad vale 0. Las que van a valer distinto de 0 o pueden valer distinto de 0 son las probabilidades de que la variable aleatoria esté en un intervalo entre 3,5 y 5, o sea mayor que 5, o sea menor que 7. Que el intervalo sea abierto, como he puesto aquí, o cerrado, no va a influir en nada en la probabilidad, porque solamente le estoy añadiendo un punto, y los puntos tienen probabilidad 0. Bueno, voy a cambiar este menor por un menor igual, lo he cambiado aquí, y eso no va a añadir nada al cálculo de probabilidades, el hecho de que ahora tengamos el 3,5 y antes no lo tuviésemos. Vamos a calcular esta probabilidad de que 3,5 sea menor o menor igual que x menor que 5. Lo que tenemos que ver es el área que queda entre la función, el eje x y el intervalo 3,5 y 5. Vamos a dibujar el área. Sería este rectángulo de aquí que empieza en 3,5 y termina en 5 y tiene altura 0,25. Este rectángulo tiene un área y esa va a ser la probabilidad de estar entre 3,5 y 5. Será base por altura, en este caso 5 menos 3,5 es 1,5, 1,5 por 0,25
0,375. Esa es la probabilidad. La siguiente probabilidad que queremos calcular, la probabilidad de que x sea mayor que 5. Vamos a quitar este rectángulo de aquí porque lo que vamos a utilizar es otro rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo que empieza en 5 y es mayor que 5. Vamos a llegar solamente hasta 7, que es donde hay área. A partir del 7 ya el área sería 0, ¿no? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 5 realmente es la misma que la probabilidad de estar entre 5 y 7 más la probabilidad de estar más allá de 7. Pero más allá de 7, más grande que 7, el área es 0. Luego este segundo sumando, esta segunda probabilidad valdría 0. Así pues, solamente tenemos que calcular la probabilidad entre 5 y 7. Igual que antes, dibujamos un rectángulo. Y el área del rectángulo va a ser la probabilidad. En este caso, la base de 5 a 7 es 2. 2 y la altura es 0,25. Pues 2 por 0,25 es 0,5. La probabilidad de que x sea mayor que 5 en un uniforme un cuarto entre 3 y 7 es de 0,5. Y por último, tendríamos la probabilidad de que x sea menor que 7. Vuelvo a quitar el rectángulo porque estamos con esta otra. La probabilidad de que x sea menor que 7 es la probabilidad de estar por debajo de 7. Pero vemos que por debajo de 7 tenemos toda el área del rectángulo. Luego, en este caso, no voy a dibujar el rectángulo porque vemos que es todo. La probabilidad de que x sea menor que 7 es 1, ya que sea mayor que 7 es 0. Así calcularíamos probabilidades con funciones de densidad uniforme.